A ver, señores, ¿estamos listos para nuestro repaso? ¿Hasta tantas hojas? Hasta la pregunta 25, bacán. Ya. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas tardes con todos. Hola, 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 hola. ¿Estamos listos? ¿Estamos preparados? Listo. Llegamos a nuestro horario para bajar el almuerzo. Ya. Ahora sí. Arrancamos, señores. Te cuento lo que tenemos que hacer. Vamos a hacer un repaso rápido, fugaz, que comprende los capítulos de teoría literaria y comprende los capítulos de literatura universal. Buenas tardes a cada uno de ustedes. Ese profe, ok, ya, demasiado, demasiado. Vamos, a ver, como diría Thanos, yo no sé quién eres. Vamos, empezamos. Si hablamos nosotros acerca del repaso de hoy, fulminante, fugaz, demasiado rápido, no te preocupes, estamos en radionovela, tú solo escúchame. Ya está, ahí está. Si hablamos nosotros de nuestro repaso rápido, el primer punto del repaso comprende teoría literaria. Vamos explicando un poquito y vamos viendo las fijas, ¿te parece? Vamos explicando y vamos viendo qué es lo que te tienen que preguntar. Siempre lo vemos de la siguiente manera. Ahora sí, sí, hay gente que tiene varios ciclos ya. Vamos. A ver, pequeño, te cuento. Si hablamos de teoría literaria, el primer capítulo que viene en el examen de admisión para San Marcos es géneros literarios. Si hablamos de géneros literarios, ¿qué es lo que nos pide el examen de admisión? Géneros literarios, primer punto. Sabes que para San Marcos no te tienes que complicar la vida, no hay mucha teoría, son solo 3 géneros y punto. Lo que tenemos que recordar es aquel dato que te puede hacer confundir en realidad. Por ejemplo, si hablamos de género épico, lo primero que yo tengo que recordar con el género épico es narración y descripción. Así de simple, no te compliques la vida. Sabes que cuando hablamos del género épico no hablamos de heroico, cuando hablamos del género épico no hablamos de batallas, eso no viene en San Marcos. Cuando hablamos de género épico, narra hechos, describe personajes, fin del tema. Si hablamos nosotros del género épico, el género épico suele ser objetivo, tiende a la objetividad, pero tampoco siempre. El género épico antes estaba en verso, luego en prosa, entonces tampoco es un requisito. El género épico antes tenía narrador omnisciente, pero puede admitir cualquier tipo de narrador, así que ese tampoco no es requisito. ¿Qué es lo que podríamos decir que es exclusivo del género épico? Es el único género que tiene narrador, fin del tema. De los 3 géneros, el único que tiene narrador es el épico, en los demás no hablas de narrador. ¿Listo? Segundo género, rápido. Si hablamos del género lírico, es el género, este sí predomina la subjetividad. Pero San Marcos menciona mucho estas palabras. Es el género que refleja el mundo interior. ¿Qué significa esto? El único género en donde el autor puede manifestarse en la obra es el lírico. El género épico no, porque tiene narrador. El género dramático menos, porque no hay quien narre. El género lírico es el único género donde el narrador se manifiesta. El género lírico no tiene narrador, sino un yo poético o voz poética, porque tampoco está siempre en primera persona. No es un requisito del género lírico estar en primera persona y tampoco es un requisito del género lírico estar en verso. Existen poemas en prosa. Y el tercer punto, el género dramático, este es el género del diálogo y la representación, así de fácil. Si hablamos de diálogo, es el género que no tiene narrador, pero cada personaje se expresa desde sí mismo. Es decir, como no tiene narrador, el género dramático es objetivo. Y como cada personaje se expresa desde sí mismo, el género dramático es subjetivo. El género dramático mezcla ambas formas y está pensado para una puesta en escena. Conclusión. El único género que tiene el narrador, épico. El único género donde el autor se manifiesta en la obra, lírico. Y el único género que sale de la obra hacia la realidad, dramático. Listo. Esto es todo lo que te preguntan de géneros literarios. ¿Listo? Vamos a ver. Y nos vamos entonces a la pregunta número 1. Así, al ojo, de una vez. ¿Listo? Ahí lo tenemos. Pregunta número 1 dice: el coronel Aureliano Buendía no logró recobrar la serenidad en mucho tiempo. Ya, yo te pregunto, ¿debo empezar por el texto? Responde la primera pregunta, por si es que hay algún alumno que no se ha conocido, no haya estado acá antes. Excelente. Se comienza por la pregunta. ¿Cuál es la pregunta? Con relación al fragmento de 100 años de soledad de Gabriel García Márquez, marca verdadero o falso los enunciados que involucran los rasgos del género.
Ya, pues, no leas el texto así nomás, al ojo, género épico, narración, descripción. Vamos a ver, el coronel Oreno Buendía no logró recobrar la serenidad en mucho tiempo. Estaba perdido, extraviado en una casa ajena donde ya nadie ni nada le suscitaba el menor afecto. Una vez abrió el cuarto de Melquiades buscando el rastro de un pasado anterior a la guerra y solo encontró los escombros, basura, los montes de las porquerías acumulados por tantos años de abandono. Hay una imagen decadente, ¿no? Vamos a ver. ¿Expresa el mundo sentimental? No. La primera es falsa, entonces puede ser la A o la D, ¿cierto? Dos, relata sucesos en relación con un personaje que explora una casa. Obviamente la A y la D me dicen que es verdadera. La tres, describe el estado de abandono. La A y la D me dicen que es verdadera, no la tengo que pensar. Y la cuatro, se vale del diálogo para explorar el mundo afectivo. No hay diálogos para empezar. Además que el diálogo es un rasgo del género dramático. Por consiguiente, falso, verdadero, verdadero, falso. Y la clave sería avión, ¿cierto? Simple y sencillo, ya está. Siguiente punto, vamos a ver. El segundo punto que te pide el examen de admisión corresponde a las figuras literarias. Solo vamos a recordar algo rápido porque esto es obvio. Si hablamos de figuras literarias en examen de admisión, ¿qué dice? Entonces no es necesario leer. A veces no, muchas veces la pregunta sale sin leer el texto. Pero lo que yo estoy diciendo no es que no lean el texto, sino que primero lees la pregunta y luego lees el texto. Si tú lees el texto primero, vas a terminar leyéndolo 2 a 3 veces. Si tú lees la pregunta primero, solo lees el texto una vez. Ahorras mucho tiempo. A eso me refiero. Vamos. Si hablamos de figuras literarias, lo primero que vamos a señalar acá es la metáfora. La metáfora es la figura más importante de todas, por decirlo así. La metáfora es una comparación implícita. La metáfora puede ser aquella que tiene el verbo ser, aquella que tiene el verbo ser, o la metáfora puede ser aquella en donde un elemento lo reemplazo con otro elemento. Los dos son metáforas, ¿cierto? Una frase nominal o una oración con verbo copulativo. El símil, recuerda que el símil se puede expresar no solo con el término como, sino también con el término cual o con el verbo parecer. Eso es un símil. Recuerda que la hipérbole es la exageración. Y ya, pues, esta exageración puede ser de muchos tipos. Acá no hay que explicar, no hay un truco en específico en exageración, ¿cierto? Recuerda que el hipérbaton, este sí es importante. Si hablamos nosotros de un hipérbaton, lo primero que vamos a recordar es que si comienza con una preposición, ahí hay hipérbaton, alumno, ¿cierto? Si comienzas con el objeto directo antes del verbo, ahí hay un hipérbaton. O, por ejemplo, si el verbo está antes del sujeto, ahí hay un hipérbaton. Pero si yo muevo el adjetivo o yo muevo el determinante, no hay hipérbaton. Eso lo debes recordar. Otro detalle, acuérdate de la anáfora. Un detalle importante de la anáfora es que la anáfora puede estar en verso, la repetición del inicio, o puede estar en prosa, la repetición de las oraciones. Según la Pre San Marcos, también es válida la prosa. Y la anáfora puede ser salteando algunos versos, ¿cierto? ¿Qué dijo del hipérbaton? Que el hipérbaton, si un verso comienza con una preposición, con, de, hasta, eso sería hipérbaton. Por ejemplo, contigo caminaba, por el parque andaba, ¿cierto? Eso es un hipérbaton. Si hablamos de objeto directo antes del verbo, las cartas entregué, la tarea trabajé, eso es un hipérbaton. Y si hablamos del verbo antes del sujeto, volverán las oscuras golondrinas. Es decir, al desordenar es hipérbaton. En cambio, si yo muevo un adjetivo o un determinante, no hay hipérbaton. Clara luz y luz clara, en ninguno de los dos casos hay hipérbaton. Mi Dios y Dios mío, en ninguno de los casos hay hipérbaton, ¿correcto? Otro detalle, tenemos acá el epíteto. El epíteto que suele preguntar San Marcos es el adjetivo o cualidad propia. El otro tipo de epíteto es el de sobrenombre. Este solo lo ha preguntado la Pre en el caso de mitología griega. En ningún otro caso, Aquiles el de los pies ligeros, Héctor el de tremolante casco, en ningún otro caso ha preguntado. Estas son las 6 figuras que te pide San Marcos.
Vamos a ver qué nos dice la separata. Solo estoy haciendo un breve recordar. Obviamente toda la teoría ya la hemos hecho y la has visto, pero en sobremedida. Ahora sí, tenemos que ver la pregunta. ¿Qué nos pide la pregunta? Vamos a ver. Con respecto al poema El Perú, del poeta peruano Marco Martos, marque las afirmaciones correctas. Vamos a ver. Y dice, el poema se desarrolla sobre la estructura de un símil. Vamos a leerlo. ¿Qué dice? No es este tu país porque conozcas sus linderos, ni por el idioma común, ni por los nombres de los muertos. Es este tu país porque si tuvieras que hacerlo, lo elegirías de nuevo para construir aquí todos tus sueños. No hay ningún símil, no hay ningún símil. Entonces, si la una se va, la uno se va, te queda la B y la C, te queda la B y la C, al ojo, ¿cierto? Ya está. Ahora te vas a la 2. En el primer y el quinto verso, la misma figura. Primer verso, verbo ser. ¿Es este tu país? No es este tu país. Esta es una metáfora. Quinto, 1, 2, 3, 4, 5. Es este tu país. Otra vez lo mismo. Es este tu país. Podríamos decir que hay la misma figura literaria. Se aplica el verbo ser, metáfora. El adjetivo común se presenta como un epíteto de idioma. A ver, ¿dónde está? Idioma común. Bueno, ¿qué cosa es un idioma? Una lengua que tienen en común un conjunto de hablantes. Sí, es una cualidad propia, es una cualidad inherente. El 3 también es verdadero. El 3 también es verdadero. Y el 4, bueno, no hay ninguna clave que diga 2 y 4, date cuenta. En los primeros versos hay hipérbole, no es ese tu país porque conozcas sus linderos, conocer sus extremos ni por el... No, no hay hipérbole. Entonces la clave sería 2 y 3. ¿Estamos bien acá? Cuéntame, ¿estamos bien o no estamos bien? Háblame, háblame, háblame. ¿Sí? Perfecto, ya está. Siguiente, ¿qué nos dice la tragedia? Pregunta 4, tragedia. Ajá, 5, tragedia. ¡Wow! 3 preguntas de tragedia. ¿Cómo sería una hipérbole? Una hipérbole sería, por ejemplo, al decir una exageración, que has recorrido cada centímetro de tu país. Por ejemplo, ¿no? Eso sería una hipérbole. Epíteto de idioma, idioma común. La pregunta lo dice, común. El común es el epíteto de idioma. ¿Por qué? Porque el idioma es una lengua común, es un adjetivo propio. Sería eso. ¿Listo? Ya está. Ahora sí. A ver, vamos a recordar entonces los detalles de la tragedia. ¿Algo más? ¿Nada más? Perfecto. Estamos reacelerados. Obviamente es bastante. Es solo una miscelánea variada de todo lo que tenemos que ver para recordar algunos puntos. A ver, rápido. Si hablamos de tragedia, apuraos. Si yo te hablo de la tragedia, lo primero que tengo que considerar acerca de la tragedia es en qué periodo me ubico. Ah, la tragedia es Grecia, claro que sí, pero ¿qué Grecia? Grecia del periodo ático. Ah, Grecia ateniense. Y si hablamos de periodo ático, solo para recordar, estamos en una época de democracia y estamos en una época de escritura, a diferencia de la época de Homero donde todo es oral, ¿cierto? A diferencia de la época de Homero donde todo es oral. ¿Qué dice? ¿Qué había puesto en símil? ¿Cómo, cuál, parecer? Eso puse en símil. ¿Cómo, cuál, parecer? ¿Listo? Ahora, si hablamos de la tragedia, tú recuerdas, esto es básico, la tragedia tiene etimológicamente la historia de Dionisio. ¿Por qué? Porque la tragedia viene con tragos. Tragos era la piel de chivo, piel de macho cabrío, piel del macho de la cabra. ¿Y ode qué cosa era? Ode es la oda, el himno. La tragedia es el canto de la gente con piel de chivo, ¿te acuerdas? Otro punto que teníamos que recordar, si hablamos nosotros de tragedia, acuérdate que la tragedia se origina, ¿dónde? En el mito a Dionisio. Se origina en la historia dionisiaca y esta tragedia nace con un rito y el ritual se llamaba ditirambo. El ditirambo era aquel canto coral que terminaba pues en orgías, en sangre, muerte. Eso era un ditirambo. Otro punto que vamos a considerar de la tragedia rápidamente. La tragedia tiene como propósito, tiene como finalidad hacer que tú sientas catarsis. ¿Qué es la catarsis? El acto de purificación en base a dos elementos, el temor y la compasión. ¿Listo? Temor y compasión. Siguiente, si hablamos nosotros de la tragedia, otro punto que te puede venir en San Marcos, la preceptiva trágica. ¿A qué le llamamos preceptiva trágica? A aquella que plantea Aristóteles en su libro Poética.
Entre la preceptiva trágica tenemos primero las tres unidades, tiempo, lugar y acción. Segundo, las prohibiciones. Y si hablamos de prohibiciones, tenemos hechos sangrientos y muertes donde estaban prohibidos en el escenario, ¿cierto? Y también tenemos como prohibición las mujeres. ¿Dónde estaban prohibidas las mujeres? En el escenario. También estaban prohibidas. Ahora, si hablamos de la tragedia nace como un ritual que poco a poco llega a la ciudad y en la ciudad se convierte en teatro. Cuando tú recuerdas tragedia, hay algunas palabras fundamentales que te pide San Marcos. Primero, el teatro, la tragedia en sí. Nosotros tenemos aquí en el escenario a los actores. Esto es el escen o escenario. Aquí en el escenario donde se ubican los actores, estos actores utilizan máscaras. Esto ya lo preguntó anteriormente la PRE. ¿Por qué utilizan máscaras los actores? Porque forman parte de una metamorfosis. La metamorfosis dionisiaca. Cuando subes al escenario te conviertes en otro hombre. ¿Listo? Debajo del escenario tienes la orquesta. La orquesta u orquesta es aquí. ¿Quiénes son ellos? Los integrantes del coro trágico. Si jalamos solo a uno, y lo ponemos por acá, este se llama coreuta. ¿Y qué cosa es un coreuta? El coreuta es el integrante del coro. ¿Cuál es la definición que utiliza San Marcos? Copartícipe. Copartícipe de la suerte del héroe. El coreuta se encarga de las partes cantadas, partes líricas. El coreuta representa el séquito de Dionisio. Todas estas palabras se utilizan para referir al coreuta. Ahora, uno de estos puede subir aquí al escenario a través de la rampa. Y este que sube al escenario hace las veces de director del coro. Este que sube al escenario se llama corifeo. El corifeo es el director del coro. El corifeo es el solista. El corifeo canta y recita. Hace las veces de intermediario entre el actor y el coro trágico. Y tenemos aquí atrás al hombre que lo ocasiona todo, el corega. El corega es el ciudadano adinerado que financia la representación. Ahí lo tenemos. Eso es todo lo básico sobre el teatro. Ahora, si hablamos de tragedia, la tragedia que te pide San Marcos es Edipo Rey. Pero sobre Edipo Rey tenemos que recordar algunos puntos. Tinchín, ¿qué cosa es Tinchín? No te entiendo. A ver, tenemos que recordar quién es el autor. El autor de Edipo Rey es Sófocles. Si recordamos a Sófocles, lo primero que yo tengo que recordar es que Sófocles te coloca tres actores en escena. Lo que tengo que recordar es que Sófocles exalta el destino. El destino. Sófocles humaniza la tragedia, es decir, no coloca dioses en el escenario. Sófocles disminuye el coro, disminuye la función del coro. Lo único que tienen en común Esquilo y Sófocles es que ambos disminuyen el coro. Ya te entendí. Ahora, otro detalle. Con Sófocles vamos a tener la complejidad de personajes. Los personajes en la literatura de Sófocles van a ser más complejos. ¿Por qué? Porque no hay dioses que te digan qué hacer. Otro detalle, con Edipo Rey, sobre todo en la literatura de Sófocles, no vamos a tener trilogías, a diferencia de Esquilo. Ahí tenemos algunos puntos básicos. Si recuerdas, en Edipo Rey, la obra comienza cuando Edipo ya es rey. Acuérdate que la obra dura un día, unidad de tiempo. Edipo está casado con Yocasta y Edipo gobierna Tebas y tiene 4 hijos con la que es su madre. Ya mató a Layo, ya murió la esfinge, eso no es parte de la obra. La obra comienza cuando teniendo 4 hijos, esto vino en el último examen de admisión, lo viste, ¿no? Cuando teniendo 4 hijos, el coro padece un problema. ¿Cuál es? La peste de infertilidad. Las mujeres no pueden dar a luz, los animales no se reproducen, las plantas no crecen. Y entonces Edipo dice, yo no soy ajeno a tu dolor, voy a buscar el origen de la peste. Llaman a Creonte. Y es Creonte, el hermano de Yocasta, el que le dice que el asesino de Layo vive entre nosotros y hay que encontrarlos. Edipo se compromete a buscar al asesino de Layo. Viene Tiresias, Tiresias se niega a decirle. Tiresias solo le dice, el asesino vive en el palacio y lo primero que piensa Edipo
es que Creonte es el asesino. Y cuando Tiresias le dice, el asesino eres tú, eres un farsante, seguro Creonte te ha mandado para que me manipules, seguro me quieren quitar el trono, un delirio tremendo el de Edipo. En ese momento llega el mensajero de Corinto, y este mensajero del reino de Corinto le avisa que su padre adoptivo Pólibo había muerto. Y este mensajero revela que Edipo era adoptado. Es allí que Yocasta lo comprende todo y se va. Y luego viene el pastor de Layo, el único testigo de la muerte de Layo y el que lo tenía que matar cuando era un bebé. Cuando lo ve a la cara le dice, ¿por qué no te maté cuando tuve oportunidad? Y es ahí donde dice, tú matarías a tu padre y te casarías con tu madre. Yo no he matado a nadie, y en el cruce de tres caminos, y es aquí donde se produce algo que en el viejo teatro griego se llama anagnórisis. El descubrimiento. Edipo reconoce que mató al papá, Edipo reconoce que se casó con la mamá, Edipo se va fuera de escena, sale un paje y te cuenta que Yocasta se ha ahorcado con sus cabellos y que Edipo se ha arrancado los ojos. Al final Edipo le pide perdón a Creonte, le pide que cuide de sus hijas y pide que lo manden al destierro. La obra termina con el destierro de Edipo. ¿Te acuerdas? Al final, ¿qué se puede afirmar? Primero, estos son los temas de las preguntas de Eco. La ceguera de Edipo representa la visión interior. Primera idea, la ceguera de Edipo es visión interior. ¿Por qué? Porque la ceguera de Edipo representa adquisición de sabiduría. Segundo punto, Edipo se convierte en un chivo expiatorio. ¿Qué significa chivo expiatorio? Que Edipo al marcharse de destierro carga con las culpas de Tebas, la peste. Otro punto que suele venir, la dignidad trágica. ¿Cómo es la dignidad trágica? El héroe acepta su destino con dignidad. El héroe acepta que él tiene que cumplir su pena. Otro punto que suele venir, la caída desde el punto más alto. Edipo al inicio era el más querido, el más envidiado, el más adorado, y al final de la obra es el más odiado. Y por último, el destino inevitable. ¿Por qué? Porque el hombre tiene limitación. El hombre tiene limitación para cumplir su destino. La limitación humana es el cumplimiento del destino. Todo eso es Edipo Rey, todo esto es tragedia. Recordado en menos de 10 minutos. Vamos. Ahora sí, perdón por el trabalenguas. 3 en punto, sobramos. A ver, nos vamos a la pregunta número 3. Tienes el material a la mano, ¿cierto? Veamos, dice, la estructura argumentativa de la tragedia griega se sostiene en la, dice, estructura argumentativa, déjalo ahí. A pesar de conocer su inevitable derrota, ahí está. ¿Qué significa a pesar de conocer la dignidad trágica? El héroe lucha con su destino, aunque sabe que va a perder, ¿cierto? Ese es el fundamento del personaje trágico. Dime la clave, la dijiste hace rato, creo, ¿cierto? La clave de la 3 era la letra B. Ya está. Pregunta número 4. A ver. Yocasta es la que va a hablar, ¿correcto? Yocasta es la que va a hablar. Dice, a partir del fragmento de la tragedia de Edipo Rey, marca la tragedia contiene la afirmación correcta. Vamos a ver. Escúchame y aprende que nadie que sea mortal ni tiene parte en el arte adivinatoria, es decir, ninguno puede adivinar el destino. La prueba de esto te la mostraré en pocas palabras. Una vez le llegó a Layo un oráculo, no diré que del propio Febo, sino de sus servidores, que decía que tendría destino antes de morir a manos del hijo que naciera de mí y de él. Sin embargo, a él, al menos según el rumor, unos bandoleros extranjeros lo mataron en una encrucijada de 3 caminos. Mira lo que le está diciendo. O sea, el destino no es verdad, porque a Layo le dijeron que lo mataría a su hijo y a Layo lo mataron unos ladrones en el cruce de 3 caminos. Y Edipo voltea y dice, ¿cómo? Desde que te estoy escuchando, mujer, divaga mi espíritu y tiembla mi corazón. ¿Por qué? Porque Edipo asesinó a Layo en el cruce de 3 caminos. Él no sabía que era Layo. Y ahora, como Tiresias le ha llamado asesino, cuando Yocasta dice esto, despierta la duda en Edipo. Esa es la respuesta. Vamos. Ah, el rey de Tebas descubre que se casó con su propia madre. No, todavía no tanto. No llegamos a tanto. Recién está sospechando que él ha matado a Layo, pero no sabe que es su papá ni nada. Edipo toma conocimiento de que su hado se ha cumplido. No, eso va a ser con el pastor de Layo recién. Yocasta anuncia que Edipo es el causante de la peste. No, Yocasta se queda grabada. Ella no sabe nada. Ella no sabe lo que acaba de decir. Y la reina Yocasta, ajá, la clave sería la letra D. Yocasta le ha contado a Edipo lo que ha pasado con Layo.
y es Edipo el que está sacando sus propias conjeturas. Por eso viene la duda, pero todavía no se confirma. ¿Sobre qué le pregunta Yocasta? Y él dice, porque todavía no, espera a que se entere, espera a que venga más adelante y te confirmo, dice. Todavía que tenía las dudas. ¿Por qué no la ve? Porque Edipo todavía no sabe que se ha cumplido el destino. Tiresias se lo ha dicho, no se lo quiere creer. Y con lo que Yocasta ha dicho, solo tiene cierta sospecha, tiene cierta duda, pero no ha confirmado nada. La B dice que ya Edipo sabe que el destino se ha cumplido, eso no ha pasado. La clave es la D, claro que sí, la clave es la D. Pregunta 5, habla el corifeo. A ver si la pregunta 5 habla el corifeo. ¿Dónde está? Acá. Luego de leer el fragmento citado de la tragedia de Edipo Rey de Sófocles, marque la afirmación correcta, marque la alternativa correcta. Se puede afirmar que lo expresado anteriormente por el corifeo. A ver. ¿Qué va a decir el corifeo? O habitantes de mi patria Tebas. Ah, ya. Este fragmento siempre lo ponen, la clave es el destino, siempre lo ponen. Mirad, he aquí Edipo, el que solucionó los famosos enigmas y fue hombre poderosísimo. Aquel al que los ciudadanos miraban con envidia por su destino. Estaba en el punto más alto, Edipo. ¿En qué cúmulo de desgracias ha venido a parar? Caída desde el punto más alto. De modo, acá viene, ningún mortal puede considerar a nadie feliz con la mira puesta en el último día. Es decir, limitación humana para controlar el destino. Hasta que llega al término de su vida sin haber sufrido nada doloroso. Luego el fragmento de Edipo Rey marca la siguiente correcta. A ver, ¿sería la A, dices? ¿Muestra la incertidumbre cerca? Sí. ¿Qué dice la B? ¿Los reyes súbditos? No. La C, enfatiza que el hombre que llega al poder debe sufrir? No. Y la D, revela que Edipo actuó como chivo expiatorio? No. Además, ¿por qué no puede ser la D? Primero, porque Edipo recién está actuando como chivo expiatorio y segundo, no tiene nada que ver Corinto, solo es Tebas. En Tebas está la peste. La clave sería la letra A. Muy bien, solo hay una pregunta de Edad Media. Perfecto. ¿Estamos bien? ¿Ya está? ¿Qué dice? En la A habla de destino. Claro, la A habla de destino. Pues vamos, listo, seguimos. Edad Media, una pregunta, y Edad Moderna, déjame ver, una pregunta, dos preguntas, tres preguntas. Ya, una de Edad Media, tres de Edad Moderna. ¿Ninguna duda? ¿Todo claro hasta acá? Cuéntame. Estamos avanzando rápido, pero que es un repaso extremo, pues. ¿Sí? ¿Qué era chivo expiatorio? El chivo expiatorio es que Edipo, al ser desterrado, carga con el sufrimiento del pueblo. Edipo, al ser desterrado, se lleva la peste. Acuérdate que la obra comienza con el pueblo suplicándole por una peste. Y entonces Edipo, al ser desterrado, cumple lo que dijo el oráculo. El oráculo dijo que la peste se va a calmar cuando el asesino de Layo sea desterrado o sea asesinado. En este caso, el destierro fue válido. Por eso chivo expiatorio. ¿Todo bien hasta acá? Sí. A ver, son cosas que se supone ya manejan. Perfecto, ya está. Siguiente. Si hablamos de la Edad Media, ¿qué tengo que saber de la Edad Media? Vamos a ver. Hablemos de la Edad Media. Hablando de la Edad Media, planteamos lo siguiente. Una pequeña línea de tiempo. ¿Ya está? La Edad Media va desde el siglo V hasta el siglo XV. ¿Listo? Si hablamos nosotros de la Edad Media, la partimos en el siglo XII. Todavía no he visto la pregunta, vamos a ver si esa es la respuesta. Esta primera parte es la alta Edad Media. Y esta segunda parte es la baja Edad Media. Ya está. Si hablamos nosotros de la alta Edad Media, en el siglo V comenzamos la Edad Media con el latín, ¿te acuerdas? Lengua de la filosofía, lengua de la religión, lengua del teocentrismo. Este latín se va a convertir en lenguas romances o lenguas vulgares ni bien inicia la Edad Media. Hablemos del francés, el italiano, el portugués, el catalán, el rumano, etc. Y es así que a finales de la Alta Edad Media aparece el primer poeta medieval. El primer poeta medieval es el juglar, que nace a finales del siglo XI, casi XII. El juglar es un poeta épico. El juglar es un poeta oral. El juglar es un poeta anónimo.
El juglar es un poeta en verso. El juglar es un poeta que entona el cantar de gesta. Cantar de Roldán, cantar de los Nibelungos, cantar de Miocid, cantar de Beowulf. Esto es aquí, a finales. Ahora, a inicios de la Baja Edad Media, vamos a tener el trovador. Si hablamos nosotros acerca del trovador, el trovador representa la lírica amorosa. Y lo único que preguntan del trovador es que siempre nace al sur de Francia. Ya está, eso es al inicio de la Baja Edad Media. Y lo que nos interesa para el examen es siglo XIV. Y dentro del siglo XIV tenemos el humanismo. Y con el humanismo vamos a tener la oposición al Papa, primera idea, oposición al Papa. Segundo, con el humanismo vamos a tener la revaloración de la mujer, la revaloración del poeta, el dulce estilo nuevo, ¿cierto? Ahora, acá vamos a tener la presencia de Dante, Petrarca y Boccaccio. El primero que tienes que recordar es Dante Alighieri. Creo que la pregunta no te pide sobre él, así que solo lo menciono. Acuérdate que Dante idealiza a Beatrice y acuérdate que Dante le exalta en la comedia, obra que con el tiempo quedaría con el título de Divina Comedia. Solo por si tu examen te preguntase. Si hablamos de Divina Comedia, en Divina Comedia tenemos fondo y tenemos forma. Si hablamos de forma, acuérdate que la obra está escrita en italiano toscano. Acuérdate que esta obra está escrita en verso en decasílabo. Verso en decasílabo es verso de 11 sílabas métricas. Acuérdate que la obra está escrita en tercetos, a 3 versos de 11. Acuérdate que la obra se caracteriza porque pertenece al género épico, pero para San Marcos es más poema épico que epopeya, aunque siempre es un poquito ambiguo en eso. Acuérdate que esto es en prosa, 100 cantos, en verso, perdón, 100 cantos que se dividen en 3 cánticas, infierno, purgatorio y cielo. Y acuérdate que se clasifica en números cabalísticos. San Marcos considera todo esto como rasgos formales. Entre los cabalísticos, el 3 y el 10 lo más importante, Trinidad y perfección. Si hablamos de fondo, sabemos que el tema fundamental es el viaje de Dante. ¿Por dónde? Por los reinos de ultratumba. Sabemos que acá lo segundo que nos interesa en esta obra es la dimensión alegórica. ¿Qué significa? La obra está llena de símbolos, todo significa otra cosa. Dante asume una misión profética porque quiere mostrarte las consecuencias del pecado. Y si hablamos de la Divina Comedia, comenzamos con una selva oscura. A la mitad del camino de la vida me he perdido en medio de una selva oscura. Luego te habla del infierno. ¿Qué cosa hay en el infierno? El guardián es Minos, los pecadores son no arrepentidos, el castigo es eterno, es el cono invertido debajo de la ciudad de Jerusalén, 9 círculos concéntricos hasta llegar a la traición. Luego te cuenta el viaje por el purgatorio, es la montaña más alta en el otro hemisferio, se llega a través de un ángel llevándote en una barcaza, pasas por el antepurgatorio conformado por 2 peldaños, los negligentes, los excomulgados, y luego subes las 7 cornisas de los 7 pecados capitales hasta el paraíso terrenal, castigo no eterno y pecadores arrepentidos. Y por último te hablas del cielo, que son los 9 planetas o cielos que giran alrededor de la Tierra hasta llegar a Dios que se ubica en el Empirio. Listo, con esto te debe salir la clave. Creo que ya me la dijiste hace rato, hora 3 y 12. A ver, respecto a la literatura medieval, dice, ¿se difunden oralmente composiciones en lenguas vulgares? A ver, la literatura inicia de manera oral, claro que sí, la literatura inicia de manera oral. Entonces sí, eso es verdad. Lenguas vulgares, sí, los cantares de gesta. Si la 1 es correcta, votas la A y votas la C. Al ojo, votas la A y votas la C. Los cantares de gesta no eran mitológicos, eran nacionales, eran populares. Entonces la clave se va a la 2. Sería entonces, no hay ninguna todavía. Te queda la 3 o la 4. Una obra cumbre culta de este periodo es Elogio a la locura. No, eso te sale por historia. Elogio a la locura es Edad Moderna, siglo XV. ¿Y el género lírico destaca en Francia y en Italia? Sí, en Francia los trovadores y en Italia Petrarca.
Petrarca hace género lírico en Italia. Entonces la clave sería la letra D. ¿Listo? Y con eso tenemos Edad Media. ¿Alguna pregunta sobre la Edad Media? ¿Habla? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Sí, sí, sí. Perfecto. Siguiente punto. Estamos haciendo un repaso del repaso del repaso, ¿ya? Vamos a ver. Vámonos a la Edad Moderna. A ver, ¿cómo resumimos la Edad Moderna? Primero, si hacemos una línea de tiempo, ¿cuál dijo? ¿Por qué? ¿Cuál dijo? ¿Cómo que cuál dijo? La clave, la D. ¿Obra cumbre se refiere a la última obra en la Edad Media? No. Obra cumbre no es la última obra en la Edad Media. Obra cumbre es una obra destacada nada más. Y Elogio a la locura no es medieval, es de la Edad Moderna. Elogio a la locura aparece en el Renacimiento. Erasmo de Rotterdam es renacentista. ¿Listo? Ahora sí, volvamos. Profe, ¿qué representan Beatriz, Dante y Virgilio? A ver, Beatriz representa la fe, representa el amor, representa la caridad, representa la gracia, depende de la pregunta. Virgilio, la razón, la sabiduría, depende de la pregunta. Dante, el cristiano débil. Dante sí se asocia con el cristiano débil. Todo depende de cómo lo plantees. Por ejemplo, Virgilio representa la razón desde una perspectiva de fe. ¿Por qué? Porque Virgilio representa la razón en la medida de cómo se llega a Dios. Primero se llega por la razón y luego se llega por la fe, porque Virgilio era pagano. Pero para Dante, Virgilio representa la sabiduría porque es prácticamente de quien cogió el estilo, es el modelo, es de quien escribe su obra. Lo mismo, Beatriz representa la fe porque Beatriz es quien lo lleva con Dios, pero San Marcos también en algún momento dice que Beatriz representa la gracia, ¿correcto? Beatriz representa la gracia. Claro, solo tenías que leer el texto, nada más. Con el texto salía. Eres tú mi maestro, de quien copié el gran estilo que manejo. ¿Te das cuenta? De quien copié el gran estilo. Eres tú de quien copié los versos que hago. Eso no es racional, eso es sabiduría. Siguiente, Edad Moderna. Si hablamos nosotros acerca de la Edad Moderna, resumamos rápidamente. ¿De qué siglo a qué siglo es la Edad Moderna? Veamos. Primero, planteamos el panorama. La Edad Moderna comienza en el siglo XV. La Edad Moderna termina en el siglo XVIII. ¿Estamos bien? Ahora, si hablamos nosotros acerca que esa cumbre se refiere, ya dijimos que no miliciades, no. No es, cumbre no es la última, cumbre es destacada nada más. Ahora, si hablamos de Edad Moderna, planteamos tres momentos, por si acaso los menciono. En la Edad Moderna tenemos, primero, el Renacimiento. Segundo, tenemos el Barroco. Y tercero, tenemos acá, se llama neoclasicismo, pero a raíz del ciclo 2020, San Marcos lo comenzó a llamar desde la perspectiva histórica. Por eso también en la pre viene con el nombre de ilustración. ¿Te acuerdas? Ahora, vamos a ver. Si hablamos nosotros de Renacimiento, Renacimiento nace en el 15 y se va al 16. El Renacimiento tiene al hombre como centro de todo, antropocentrismo. El Renacimiento predomina en la sencillez. El Renacimiento predomina en la armonía. En la literatura renacentista vamos a tener el gusto por los clásicos. En la literatura renacentista vamos a tener el gusto por el presente. Es en el Renacimiento donde van a aparecer las primeras expresiones. Acá tenemos, por ejemplo, al que vino en la pregunta de Edad Media, Erasmo de Rotterdam. Él es un gran representante del Renacimiento. Acá tenemos a Tomás Moro, que en algún momento también han puesto fragmentos de él. Acá tenemos, por ejemplo, a François Rabelais, tenemos a Gargantúa y Pantagruel, tenemos, por ejemplo, a Torcuato Tasso, entre otros que a veces pueden ser considerados. Si hablamos del barroco, el barroco es 17. El barroco es pesimismo. El barroco es complejidad. El barroco es el odio al hombre. El barroco es el odio al presente. El barroco es la exuberancia formal. Demasiado adorno. Eso es barroco. Y es acá en el barroco donde suelen colocar fragmentos de Luis de Góngora y Argote.
Suele, al menos en la pre, ponerte esto. Acuérdate que si viene Góngora, metáfora hiperbatón, reflexiones mitológicas, ¿cierto? O también te pueden colocar Calderón de la Barca, a pesar de que son españoles, son los que suelen venir cuando la pre trabaja estos temas. Y en ilustración, acuérdate que es el fin de lo monárquico, es el nacimiento del capitalismo. La ilustración es el predominio de la razón, la aparición del racionalismo, la fe en la ciencia y la filosofía. Y es aquí donde acaba el sistema feudal y nace el capitalismo, y es aquí donde se desarrolla el neoclasicismo, una literatura moral, una literatura educativa, didáctica, una literatura que se caracteriza ¿por qué? Se va a caracterizar porque va a tener imitación a los clásicos y sobre todo una literatura que se caracteriza por el predominio, en este caso, de la norma, normatividad. Esos son los rasgos más importantes dentro de la Edad Moderna. Ahora sí, de todo esto, San Marcos te pide que recuerdes la era isabelina. Y si San Marcos te pide que recuerdes la era isabelina, San Marcos te dice que en esta era isabelina, si bien es cierto, hay siglo XVI, hay siglo XVII, el siglo XVI se llama Renacimiento y el siglo XVII se llama Barroco. Si hablamos sobre esto, en esta época destaca William Shakespeare. A nivel de la pre, no te ponen nada personal sobre Shakespeare. De frente te piden detalles de la obra. Es decir, la pre San Marcos, por ejemplo, lo primero en lo que se centra es en Romeo y Julieta. Sabemos que Shakespeare no es original en sus temas, sabemos que él va a trabajar arquetipos humanos, sí, pero la pre te pide Romeo y Julieta en sí. Y cuando te hablan de Romeo y Julieta te piden fondo y forma, así de rápido. Y recuerdas que la forma, Romeo y Julieta pertenece al género dramático. Si hablamos de forma, la obra está en verso en su mayoría y está en prosa. Sabemos que la obra tiene un lenguaje sugerente, metafórico. Sabemos que esta obra se divide en 5 actos, forma. Sabemos que hay 2 escenarios principales, Mantua y Verona. Esto es a nivel formal. Y si hablamos a nivel de fondo, sabemos que como temas tenemos el amor juvenil, el amor vehemente, el amor apasionado. Sabemos que tenemos también el amor más allá de la muerte. ¿Qué cosa es esto? El amor más allá de la muerte se relaciona precisamente con la idea de la muerte no pone fin a su historia de amor. Otro detalle, tenemos nosotros aquí la idea de las peleas familiares. A esto se le llama enconos familiares. ¿Y cómo denomina San Marcos a los enconos familiares? Pugnas por el poder. ¿Cómo es eso? Las luchas entre las familias son símbolo de las luchas por el poder. Esto es lo que plantea San Marcos, ¿correcto? Estas son algunas de las ideas básicas que vamos a tener. Ahora, solo para no olvidar, en la Alegre Verona tienes por un lado a los Montesco y por el otro lado a los Capuleto. Te acordarás que Romeo es Montesco. Te acordarás que Julieta es Capuleto. Te acordarás de que antes de que empiece la obra, Romeo estaba enamorado de Rosalina o Rosalinda, personaje que no aparece en el libro. Acuérdate que el primo de Romeo se llama Benvolio, acuérdate que el primo de Julieta se llama Teobaldo, el amigo de Romeo, primo del príncipe, se llama Mercutio, y acá tenemos a el conde Paris, quien quiere casarse con Julieta. Acuérdate que Fray Lorenzo es el que los casa en secreto, Fray Juan el que tenía que avisar a Romeo. Acuérdate que en el lado Montesco estaban Abraham y Baltasar, que eran los 2 criados, y en el lado Capuleto estaban Sansón y Gregorio. Y con esto tenemos todo lo básico. Ahora sí, ya está recordado y rápido. Recuerda que en el primer acto comienza con la pelea callejera de los criados. Recuerda que luego Romeo ayuda a un criado de los Montesco y de los Capuleto y se gana una invitación para ir a la casa de Julieta, sin conocerla. Acuérdate que Romeo conoce a Julieta el domingo. Acuérdate que el lunes ya se estaban casando. Ese mismo lunes Teobaldo quería pelear con Romeo, pero Romeo no, porque se ha casado con su prima. Y Teobaldo pelea contra Mercucio y lo mata.
Acuérdate que Romeo, furioso, se olvida de todo y mata a Teobaldo. Por eso, el lunes ocurre todo esto y el martes lo destierran a Romeo. El martes le dicen a Julieta que se va a casar con Paris y entonces Julieta arma el plan con Fray Lorenzo, sin avisar a Baltasar, quien también sabía de la relación. Y es el miércoles que Julieta aparentemente amanece muerta, la dejan en la cripta y es Baltasar el que la ve y al no saber que era un engaño, Baltasar le va a avisar a Romeo. Fray Juan tenía que decirle a Romeo que lo están esperando. Baltasar le va a decir a Romeo que Julieta está muerta. El que llegó primero fue Baltasar, por eso Romeo compra el veneno y el jueves en la noche, después de matar a Paris, Romeo se suicida. Julieta despierta, se suicida también. Y entonces las familias se reconcilian el viernes por la mañana. El jueves por la mañana. Esta obra dura 5 días. Se conocieron el domingo, se casaron el lunes, el martes lo desterraron a Romeo, el miércoles se murieron y el jueves por la mañana los lloraron. Así de fácil. Ya está. Ahora sí, vamos a ver. Pregunta 7 y 8, creo. 7, 8, 9, 10. Sobrado, ya tenemos bastante acá. Vamos a ver. Pregunta 7. No, este es el texto. Vamos a la pregunta. La pregunta comienza aquí. A partir del fragmento citado de Romeo y Julieta, William Shakespeare marca la alternativa que contiene la afirmación correcta. El martes, ¿qué pasó? El martes lo desterraron a Romeo, el martes lo votaron a Romeo. Ya, mira, a partir del fragmento marca la alternativa que contiene la afirmación correcta. ¿Correcto? Vamos a ver. A ver. Dice... Tebaldo, Romeo, solo una palabra me consiste decirte el odio que te profeso, eres un infame. Hay una traducción que dice bellaco, entonces yo recuerdo más la de bellaco, pero bueno. Teobaldo, tales razones tengo para quererte que me hacen perdonarte hasta la bárbara grosería de ese saludo. Nunca he sido un bellaco. No me conoces, adiós. Obviamente no quiere pelear. Mozuelo imberbe, no intentes cobardemente excusar los agravios que me has hecho. No te vayas. No te agravié, te lo afirmo con juramento, al contrario, hoy te amo más que nunca y quizás sepas pronto la razón de este cariño. Estoy con tu prima, ¿no? Obviamente eso es lo que está diciendo Romeo. Vamos a ver. Dice, a partir del fragmento, ¿cuál es la afirmación correcta? ¿Qué marcaron? Teobaldo manifiesta su rechazo al matrimonio. No, ni siquiera se ha enterado. Romeo rehúsa batirse a duelo porque se ha desposado con Julieta. Sí, esa es la clave. La afrenta de Romeo provoca la fatídica intervención. No, la disputa motivará sobre las familias. No. Perfecto. 8. A ver. Un rasgo distintivo de la obra Romeo y Julieta, rasgo distintivo, es el empleo de un lenguaje con gran riqueza poética. ¿Cierto? Estoy leyendo la equivocada. Perdón. Discúlpame. Estoy leyendo la 9. Marca la alternativa y completa de manera correcta el siguiente enunciado. En un principio, en Romeo y Julieta se impone él, en un principio, ¿ya? Sin embargo, al final se consuma la tragedia debido, ya pues, al inicio parece comedia y luego termina siendo tragedia. Ya está. A ver, autoritarismo del príncipe no puede ser. Revanchismo de los padres no puede ser. Desorden y caos no. Lo único positivo, ¿cuál es? Amor juvenil. Y al final se da la tragedia debido a qué? Al conflicto motivado por los padres. Por eso los padres se reconcilian. Clave, casa. Clave, casa. Ahora sí, la 9, un rasgo distintivo de la obra Romeo y Julieta es el empleo de un lenguaje con riqueza poética e ingenio. ¿Listo? ¿Qué medida el fragmento sostiene esa afirmación? Vamos a ver. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Achaques son de amor, verbo ser. Mis propios pesares abruman mi pecho, que se accidentan más con los tuyos. Ese afecto que me has mostrado añade nuevo pesar al exceso mío. El amor es metáfora, humo engendrado por el hálito, los suspiros, si los alientan, es chispeante fuego en los ojos de los enamorados, si los contrarian, un mar, es un mar nutrido con lágrimas de amantes. ¿Qué otra cosa más? Cuerdísima locura, y el que endulza y almíbar. Adiós, primo mío. Ya, pues, metáfora. Anáfora no realiza abundante juego de palabras. Juego de palabras es cuando quiebras las palabras o juegas con el sentido de ellas. Acá no estás jugando con el sentido de ellas. Claro, la clave sería la letra C. La letra C. Excelente. Pregunta número 10.
Marque la alternativa que completa de manera correcta el siguiente enunciado sobre la Edad Moderna. El fenómeno cultural denominado Ilustración o siglo de las luces que se desarrolló se caracterizó por imponer la economía capitalista y por otorgarle importancia a... mira, ve, ya, no puede ser la A, siglo XVII no puede ser, a lo largo del siglo XVIII sí, entre los siglos XVII y XVIII, mira, no lo puse. Ya ves, esto es siglo XVIII, esto es siglo XVIII. Ahora sí, sería entonces la B o la D. No. Nuevo orden feudal no puede ser, pues no puede ser la D. No puede ser la D. La clave sería la letra B. Aspectos como la ciencia, progreso y razón. Claro, parece pregunta de historia, pues te tengo una noticia. Todas estas preguntas son las de literatura universal y española que han venido en el ciclo de la pre 2022, 2021-2, el ciclo que acaba de terminar antes del examen. O sea, estas preguntas son recientes de la pre. Mira cómo está trabajando. Quería que trabajemos esto para que veas cómo es que está viniendo. Había una pregunta que decía que hay dos personajes contrarios dentro de la obra. ¿Cuáles serían? Depende a qué obra te estás refiriendo. No te entiendo. Vamos, explícate. A Romeo, dos personajes contrarios dentro de la obra. Bueno, puedes tener como contrarios a Teobaldo como un tipo rígido, rudo en contra, y Romeo. Puedes tener como contrarios incluso al conde París con Romeo, depende de la perspectiva. Puedes tener como contrario, ¿quién más? Don Juan y Baltasar por la reacción al final. No sé, todo depende de cómo sería la pregunta. Cuando está el verbo ser es metáfora, sí, siempre y cuando no haya adjetivo, siempre y cuando haya sustantivo. Tiene que haber sustantivo, no adjetivo. ¿Listo? Ahora sí, todo depende de cómo se plantee la pregunta, obviamente. Soy como el agua que corre por mi cono. Ya, eso es un símil, eso no es una metáfora. Eso no es una metáfora. Mira que tienes el conector como. ¿Listo? Ahora sí, vamos. Soy como el agua que corre por mi cono. Qué raro suena. Borro. ¿Listo? Perfecto. Último punto. A ver, ¿qué tengo que saber de literatura contemporánea? Con eso terminamos el panorama. ¿Está? Sí, ahora sí. Mira, el último punto de literatura universal se va a llamar Edad Contemporánea. Y si hablamos de edad contemporánea, hablamos desde la Revolución Francesa en adelante. ¿Listo? La 10, ¿cuál dijo? A ver, hice la 10. Dame un segundo. La letra B. Beso. A ver. Si te vas a la edad contemporánea, comenzamos en el siglo XVIII. Listo. En la edad contemporánea comenzamos con el romanticismo. Para San Marcos, entiende el romanticismo, primero que nace en Alemania. A veces la pregunta de verdadero y falso te preguntan fechas, ¿no? A finales del siglo XVIII y se prolonga hasta el XIX. ¿Ya está? El romanticismo tiene como base filosófica el idealismo. El romanticismo se caracteriza por el predominio de los sentimientos por encima de la razón. El romanticismo se caracteriza precisamente por el culto al yo, por la subjetividad, por el individualismo y, según la Pre-San Marcos, por la idealización de la realidad. Idealizar la realidad y la evocación al pasado. Y esto se llamaría exotismo, el paisaje, el pasado, todo esto es romántico. Dentro del punto romántico, lo que te pide San Marcos es Johann Goethe. Y en Johann Goethe lo que vamos a tener es las cuitas del joven Werther. Cuando te preguntan por las cuitas del joven Werther, inmediatamente, novela epistolar. Hoy no, ya la semana pasada lo hicimos. Novela epistolar. Vamos a trabajar acá lo que se conoce como amor vedado, el amor prohibido, el amor vedado, ¿cierto? Ahorita te respondo eso, dame un segundo. Vamos a trabajar acá la idea de narrador en primera persona.
Vamos a trabajar acá la idea de el espíritu burgués contra el espíritu romántico. Esos son los rasgos importantes dentro de esta novela. Sí, lo que me preguntas, ¿el nacionalismo es una característica del romanticismo? Sí, de un tipo de romanticismo, el romanticismo histórico. Así como lo grotesco también es característica del romanticismo gótico. Lo folclórico también es característica del romanticismo, del histórico. O sea, el romanticismo va a tener variantes. Yo estoy planteando las generales, pero sí existen otras. Exaltación de la Edad Media, por ejemplo, es otra característica romántica. Ahora, si hablamos de Werther, te acordarás que Werther le cuenta todo a Guillermo. Y entre lo que Werther le cuenta a Guillermo es cómo conoce a Carlota, cómo se enamora de ella y cómo Carlota se va a casar con Alberto y al descubrirse víctima de una pasión velada, cómo se quita la vida el 23 de diciembre, ¿cierto? Ustedes del video, no sé si seré yo, no lo sé, cuál de todos los videos. Si es de la página de Bonex de la semana pasada, debo ser yo. Y imagino, la semana pasada hicimos un repaso en Bonex de literatura peruana y si ese es el video de la página, sí soy yo. Ahora sí, vamos ya, demasiado. Vámonos a la primera pregunta, romanticismo. Ah, mira, hay bastante romanticismo. ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Ya está. Perfecto, atento. Vamos a ver, sí, hoy también hay transmisión, hoy también hay transmisión. Pregunta 11 de donde está, marca la alternativa de continuar los enunciados correctos sobre las características del romanticismo. Mira, escucha, 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 escucha. Antes de leer el texto, mira las claves. Idealización de la naturaleza es romántico. Tradiciones populares, a veces. Exaltación de lo subjetivo, eso es romántico. Rechazo a la razón también es romántico. Uy, o sea, acá vamos a tener hasta 3 rasgos románticos. ¿Qué nos falta? ¿Cómo podríamos hacer? Claro, depende de qué tipo, por eso te digo, ¿cómo podemos hacer? Hay que revisar el poema. Acá sí hay que revisar el poema. Y dice, desde arriba resuenan las trompetas a cascadas. Un dolor mío no enturberá otra vez la primavera. Idealizas el paisaje subjetivo, ya se lo la clave. Oigo los ecos que retumban en las montañas. El viento llega hasta mí desde valles de ensueños y mi mundo interior se vuelve feliz. Idealización de la naturaleza. Ya está. Vamos, sería la 1 y sería la 3. Popular no hay acá y tampoco hay antirracional, no hay irracional. Sería la C, sería la C. Pregunta número 12. A partir del fragmento citado perteneciente a las cuitas del joven Werther se puede inferir que según el argumento de la obra el protagonista, a ver, qué noche, qué noche, qué noche tan horrible he tenido. Ahora tengo valor para tolerar todo. Ah, ya sabes por dónde va. No la veré más, se va a matar. Oh, que no puede ir volando a arrojarme a sus brazos, que no pueda mi hermano decirte con un torrente de lágrimas los sentimientos que oprimen mi corazón. Estoy aquí delante de la mesa, casi sin aliento, tratando de calmarme y esperando que amanezca, pues los caballos estarán ensillados al despuntar el alba. Los caballos, los jinetes de la muerte. Carlota duerme tranquila sin sospechar que nunca me verá de nuevo. Se va a matar, pues, se va a matar. La B me dices, a ver, decide poner fin a su vida. Sí, la clave sería la letra B. Pregunta 13 en el fragmento de la novela Las cuitas del joven Werther. ¿Qué tema relevante se aprecia, Guillermo? Muchas veces no sé si estoy en el mundo. Paisaje, al ojo. Y cuando no me agobia la tristeza y Carlota me concede el triste consuelo de aliviar mi martirio, dejándome bañar su mano con mi llanto, necesito salir, huir y corro a ocultarme muy lejos en los campos. Paisaje, paisaje. Entonces gozo trepando. Dime, Jessica, gozo trepando por una montaña escarpada, abriéndome paso entre el bosque impenetrable. Ya salió, pues ya salió, ¿cierto? Paisaje. ¿La C? Claro. El paisaje es un refugio. ¿Qué pasó, Jessica? ¿Por qué decías, profe? Cuéntame, cuéntame, te leo. A ver, nos queda una pregunta más, mientras va mandándome Jessica su pregunta. Completa correctamente, ella comienza por acá. Se trata, a ver, ¿qué dice? En una transmisión de YouTube usted dijo que la clave era la A porque decía caballos, no sé qué. ¿Yo? Esta pregunta nunca la había leído antes. ¿Estás segura que fui yo? Primera vez que leo esta pregunta. Estas preguntas son de la pre. No las había leído, las he copiado y pegado. ¿Estás segura que he sido yo? Creo que ahí sí te estás equivocando, profe.
Creo que ahí sí te estás equivocando, profe. Ya. Primera vez que leo esta separata, nunca la había leído. Ok. Mándamela por interno y te confirmo si era yo. Mándamela por interno el nombre y te confirmo si era yo. ¿Ya? Vamos, vamos, no te preocupes, me genera duda porque son primera vez que estoy leyendo estas preguntas. De verdad, de verdad. Dime, dime, dime. Ah, ja, 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 seguro. Debe haber sido otro profe. Qué raro. Esta separata, primera vez en mi vida que la veo. Ni siquiera la he leído cuando la mandé. Me parece raro. Ya. A ver, dice. A ver, y me dices que yo en otra transmisión me dices que dije la clave A, ¿cierto? Ya, pero no puede ser la A. Sería absurdo que fuese la A. En la 13 te refieres, ¿no? En la 13 no puede ser la A porque el rechazo a la sociedad burguesa estaría más en contra de la imagen de Alberto y Alberto no lo mencionan en el texto. Qué raro. ¿Cuál? En la 12 creo que es la 12, la A. Deseo huir del pueblo porque Carlota y Alberto han contraído nupcias, pero acá no dice eso. Si acá dice que ya nunca me verá de nuevo y que he tenido el valor, no se refiere a eso, acá se refiere a matarse. Se refiere a matarse nada más. No puede ser, me parece raro. Qué raro. Mándame el video por interno, me lo consigues en el Face, me lo mandas y te creo. Mándame el link, mándame el link. Ya. A ver, qué raro que me digas eso, ya. Me están duplicando, me están suplantando seguro. A ver, ya te decía, es una novela epistolar, lo que significa que está narrado en primera persona gramatical. Es lo lógico, ¿no? Coadyuva a que dicha obra inaugure el romanticismo sentimental. Ah, ya. Si está narrado, escucha, si está narrado en primera persona, significa que esta primera persona va a permitir acceder ¿a qué? Al mundo interno, claro, la B, excelente. ¿Qué hora es? Estamos bien con la hora, vamos. A ver, tenemos una de realismo, una de vanguardismo, y luego repite. Bacán, ya el último lo hacemos con claves, entonces al toque, sí nos da el tiempo, sí nos da el tiempo. ¿Número? ¿Cuál número? ¿Número de quién? Estamos en la 14, hemos hecho la 14, la B. Ahorita vamos a hacer la 15, la 16 y luego las preguntas se repiten, ¿Ya está? A ver. Siguiente. Hablemos del realismo. Escúchame. Si hablamos nosotros acerca del realismo, en el realismo, para empezar, tenemos Francia y en Francia tenemos siglo XIX predominantemente. Con realismo tenemos positivismo, ¿correcto? Con realismo tenemos descripción detallada, este es un aspecto que suele venir mucho, descripción detallada de la realidad. Con el realismo vamos a tener verosimilitud, la descripción verosímil, fidedigna de la realidad, es otro aspecto importante, ¿correcto? Sí, al ser una carta, la mayoría de veces está en primera persona, pues. No ves que tú vas a escribirme una carta, es como cuando tú mandas un mensaje de WhatsApp, lo haces en primera persona, a menos que me cuentes una historia, cosa que no pasa allí, ¿cierto? Ahora sí. Otro, si hablamos nosotros acerca del realismo, el realismo se va a caracterizar por una literatura donde el narrador está en tercera persona, objetividad. Se abandona la idealización de la realidad, se abandona el exotismo intimista del pasado, y es acá donde el autor recordado es Dostoyevsky. Y sobre Dostoyevsky debes saber demasiado porque es lo que le ha dado bastante importancia la presa Marcos, al menos el año pasado. Si hablamos de Fedor Dostoyevsky, Crimen y Castigo es la novela en donde vamos a tener el conflicto ético, el conflicto moral en el mismo protagonista. Rodion Romanovich Raskolnikov va a encarnar dos morales. Esto siempre preguntan. La moral humanitaria por un lado y la moral antihumanitaria por el otro lado. ¿Qué significa una moral humanitaria? Una moral humanitaria es una moral cristiana. Una moral humanitaria es una moral que cree en el perdón. En cambio, una moral antihumanitaria es una moral que cree en la idea de exterminar para hacer el bien. Es la idea intelectualista de querer acabar con una vida para hacer el bien, ¿cierto? Ahora, un detalle. San Marcos, en el último ciclo, el último examen, el examen pasado, jamás utilizó la palabra superhombre en el ciclo de la pre, jamás citó a Nietzsche en el ciclo de la pre, solo decía hombre con moral superior, nada más.
por si acaso, para evitar confusiones. ¿Listo? Ahora, otro detalle, si hablamos de crimen y castigo, en crimen y castigo vamos a tener los conflictos sociales vinculados por la pobreza, la conciencia de culpa que atormenta al protagonista y vamos a tener, por último, la idea de, en este caso, el amor como un factor de regeneración. Esos son los temas que caracterizan este libro, ¿cierto? Acá tú sabes que Rodion Romanovich Raskolnikov es el estudiante de Derecho que ha dejado sus estudios por falta de dinero. Es el hermano de Dunia y es hijo de Pulqueria. Acuérdate que todo comienza con la carta que le mandó la mamá diciéndole pues lo que le había pasado a la hermana. Acuérdate que la hermana sí tiene un ganado tremendo. Acuérdate que el patrón de la hermana estaba obsesionado con ella, es Vidrigailov. Acuérdate que ella se iba a casar con el sobrino y la dueña de casa, Pierre Petrovich Luzhin. Y acuérdate que ella termina casándose con el amigo de Raskolnikov, Razumikin, ¿cierto? Esto es por el lado de Dunia. Acuérdate que Raskolnikov va a asesinar a Leon Ivanovna por considerarlo un ser nocivo y va a asesinar a su hermana por aparecer cuando no debía, Lisabeta. Acuérdate que dice, gracioso, bueno, hay una escena nomás donde es graciosa porque está borracho, pero no es que sea un personaje gracioso, Dostoyevsky no utiliza la idea de personaje cómico. Solo en una escena parece por su forma de hablar, pero él mismo se disculpa. Ahora, un detalle, acuérdate que él va a conocer antes de cometer el crimen a Mermeladov. Y acuérdate que después de volver a la escena del crimen, lo encuentra Mermeladov atropellado, por lo que lo lleva a su casa. Y es acá donde conoce a Sonia. Es acá donde al conocer a Sonia, Raskolnikov paga el sepelio y es Sonia la que lo invita a ir al funeral, pues, ¿no? Y es allí donde él le pide a Sonia conversar a solas. Y cuando conversa a solas se entera que Sonia tiene una Biblia que le había regalado Elisabetta y es allí donde le dice precisamente, ¿no? Quiero verte mañana. Necesito verte mañana. Si me ves mañana te diré quién mató a Elisabetta Ivanovna. Y es por eso que él tendría el delirio y persecución. ¿Por qué? Porque él tenía a Porfirio Petrovich persiguiéndolo, sospechando de él. Acuérdate que por más que tenían un acusado, un condenado, él seguía creyendo que era el asesino, hasta que al final, recuerda, atormentado por la culpa. Porfirio Petrovich le ha dado a entender que es él el asesino a pesar de que a otro vayan a meter preso. Y le dice, yo no temo que huyas, tú eres de los que o confiesan o se suicidan. Y le dice, si te matas, déjame anotado dónde están los objetos. La culpa lo atormentaba. Acuérdate que se despidió de la familia, acuérdate que lo dejó todo y decidió entregarse. Y Svidrigailov, antes de suicidarse, le dio una bolsa con dinero a Sonia, diciéndole, Raskolnikov te necesita. Vete con él, le dice, ¿no? Toma para que puedas alcanzarlo en Siberia. ¿Qué dice? Claro, claro, claro. Y es acá, sí, Mermeladov era alcohólico. Y es acá donde Raskolnikov confiesa el crimen. La novela termina cuando confiesa el crimen. Oficialmente, ahí termina la novela. Y todo lo demás es el epílogo, donde te habla del juicio, te habla de cómo la hermana se casó, te habla de cómo la mamá se murió a los meses, te habla de cómo Raskolnikov pasó un año duro en Siberia, cómo después de un año Sonia logró encontrarlo, cómo Sonia logró entrar a trabajar allí, cómo Sonia se vuelve como la santa de los presos, hasta que al final Raskolnikov le promete una vida juntos. Todo eso te cuenta el epílogo en 20 páginas al final del libro. Ahora, sí, la novela internamente es una novela psicológica y la novela externamente es una novela policíaca. No, Mermeladov es el papá de Sonia, Mermeladov es el esposo de Catalina Ivanovna, pero Catalina Ivanovna es la madrastra de Sonia, es la madrastra de Sonia. ¿Listo? Ahora sí, con esto estamos recordando y el último punto, estamos bien con la hora, sobrado si la hacemos, si la hacemos, si la hacemos. El último punto sería el vanguardismo. Solo estoy recordando sobre todo esto porque son los temas que vimos al inicio y puede que ya la memoria te esté fallando, pues, ¿no? Por eso estoy recordando los temas que hemos visto prácticamente al inicio del ciclo. ¿Listo? Ahora sí. El último punto de vanguardia, que hay preguntas que me dicen un carácter formal. Forma, pues cuando te preguntan por forma, narrador, tiempo, tipo de verso, tipo de prosa, eso es forma, no tiene nada que ver con el tema. Si te piden forma, es estilo. Si te piden fondo, es el tema.
¿sí? Ahora, si hablamos, por ejemplo, de la vanguardia, ¿qué tenemos que saber nosotros acerca de la vanguardia? Siglo XX en toda Europa en general. La vanguardia para San Marcos es un afán iconoclasta o de ruptura. La vanguardia es innovación, la vanguardia es experimentación. Si hablamos nosotros acerca de vanguardia, lo que más considera el examen de admisión es una cantidad enorme de aportes. Dentro de estos aportes, si yo quiero varios narradores, se llama multiplicidad de voces. Si yo quiero ahondar la mente del personaje, se llama monólogo interior, el libre fluir de la conciencia. Si yo quiero, por ejemplo, acá retroceder el tiempo, esto se va a llamar flashback. Si yo quiero el dato escondido, San Marcos le llama la técnica del iceberg. Si yo quiero, por ejemplo, simplemente plantear el orden a mi manera, desorden lógico y cronológico. Ahí los tienes. Estos son los principales rasgos dentro de las técnicas de vanguardia. Ahora, acá San Marcos te va a pedir sobre todo Franz Kafka, aunque a veces cuando es monólogo interior, siempre te ponen un fragmento de James Joyce, ¿cierto? Siempre que van a hablar del monólogo interior, el Ulises de James Joyce, pero el autor que más recordado es Franz Kafka. Que si hablamos de Kafka, la metamorfosis, la historia de Gregorio Samsa que despertó convertido en un insecto. Vamos a ver las claves ahora sí, para poder resolver, porque nos queda casi media separada. A ver, nos hemos quedado en la pregunta de realismo, no hemos hecho realismo. Ya, vamos a hacer desde la 15 hasta la 25, 10 preguntas. Mi vida, tu vida, ¿qué pasó con tu vida? 14, tu vida. Ya la 14 la habíamos hecho, la B. ¿A quién le está diciendo mi vida? ¿A mí? Sí, a pesar de ser insecto, quería seguir trabajando. Ok, gracias por decirme mi vida. Yo también te quiero mucho. Ya estamos bien con la hora. 15. Con respecto a las características del realismo, marque verdadero o falso. Mira, es un movimiento que aparece a inicios del siglo XX en Francia. No, el realismo tiene que aparecer a finales del siglo XIX, ¿cierto? O perdón, mediados del siglo XIX. Siguiente. Prefiere la objetividad, es decir, rechaza un enfoque subjetivista. Sí, ya salió la clave. Ya salió la clave. Falso o verdadero. Muestra una preferencia por los acontecimientos del pasado, jamás. ¿Y privilegia la descripción minuciosa? Sí, avión. Listo, ya salió. Y 350, estamos bien. A ver, con respecto al fragmento de la novela Ulises de James Joyce, indique verdadero o falso sobre las técnicas, acerca de la técnica monólogo interior y luego marque la alternativa. Mira, qué buena pregunta. Como te soy sincero, como te estaba diciendo, esas preguntas las estoy leyendo recién y por primera vez San Marcos ha hecho algo bien interesante acá. Ya te dio la respuesta. O sea, es cierto, si yo coloco a James Joyce, es monólogo interior, pero yo quiero que tú me analices el monólogo interior. Yo quiero que tú analices lo correcto con respecto al monólogo interior. Vamos a ver, hay que leer el texto por si acaso, ¿ya? Y el mar carmesí, a veces como fuego, y las puestas de sol gloriosas, y las higueras en los jardines de la Alameda, sí, todas aquellas callejuelas extrañas, y las casas de rosa y de azul y de amarillo, las rosaleras y los jazmines, los geranios y las tumbras, y Gibraltar de mi niñez cuando yo era una flor de la montaña, sí. Pausa, no hay signos de puntuación, ¿cierto? Todo es fluir de la conciencia, todos son ideas en la mente. Cuando me ponía la rosa en el pelo, como hacían las muchachas andaluzas, o me pondría una rosa así, y como me besaba junto a la muralla More, y yo pensaba bien lo mismo de él que otro, y entonces le pedí con la mirada que me lo pidiera otra vez, sí, entonces me preguntó, sí, quería, sí, decir sí, mi flor de la montaña, y al principio le estreché entre mis brazos, sí, le apreté contra mí para que sintiera mis pechos, todo perfume, sí, su corazón parecía desbocado, sí, dije, sí, quiero, sí. Ya, pues. Sí. Mediante la narración de un personaje que el lector es, mediante la narración de un personaje que el lector conoce los sucesos. Claro, está hablando un personaje. Sí, es un personaje. La evocación es caótica porque reproduce el fluir de la conciencia. Obvio, definición del monólogo interior, libre fluir de la conciencia.
O entonces no puede ser la A que me dijiste hace rato. Las dos son verdaderas, o la B o la C. ¿Es identificada la presencia del diálogo? No hay diálogo, no hay diálogo. Mira, no hay ningún diálogo, no hay ninguna rayita, no hay ninguna rayita. ¿Observamos una diversidad de puntos de vista? No. No, ¿por qué? Porque hay solo una voz que está hablando desde su mente. Entonces sería verdadero, verdadero, falso, falso. Profe, dime. No te anuncies, lanza la pregunta de frente. ¿Por qué el ítem 1? A ver, es mediante el... Ya, yo te pregunto. Tú eres el lector, ¿correcto? Tú eres el lector. Tú lees esto. Dime, ¿quién te está contando la historia? ¿Un narrador omnisciente o un narrador personaje? Esa es la pregunta. ¿Quién te está contando este fragmento? ¿Un narrador? ¿Un personaje? Entonces, eso es lo que dice la 1. La 1 lo que te dice es mediante la narración de un personaje que el lector conoce los sucesos. ¿Te das cuenta? Eso es lo que te está diciendo. Ya está. Ahora sí. Oye, y con eso, hasta aquí, hasta la pregunta 16, me parece que ya estamos cerrando lo que viene en la pre, porque la 17 vuelve a género épico. Y esta pregunta sí no es del último ciclo, es de ciclos anteriores, creo. A ver, vamos a chequear. Parece que sí. Ajá, pregunta 17. Ya pues, ¿por qué este fragmento de 100 años de soledad pertenece al género épico? Al ojo, sin leer el fragmento. ¿Por qué pertenece al género épico? Busca la clave que diga narración y descripción. Busca la clave que diga narración y descripción. Ve eso. Perfecto. Ve eso. Siguiente. En la Ilíada subyace la idea de que la vida es una lucha donde el sujeto alcanza su mayor dignidad en el campo de batalla. Eso es cliché. Mientras que en la Odisea la vida es un viaje difícil donde prevalece la astucia. ¿Cuál sería la clave? ¿Cuál sería la clave? ¿Cuál sería la clave? Inteligencia. Claro, dedo. 19. Con respecto a la verdad o falsedad de la Divina Comedia, dice, el poeta romano Virgilio es enviado por Dios para guiar a Dante. El poeta romano Virgilio es enviado por Dios. No, al poeta romano Virgilio lo envía la Virgen María, Santa Lucía y Beatriz. Él mismo lo dice, 3 mujeres me enviaron hasta aquí. ¿Listo? La Virgen María, Santa Lucía y Beatriz. Al final de su vida el poeta se encuentra en una selva oscura, al final no, a la mitad del camino de la vida. A la mitad del camino de la vida. Así dice la obra, no al final. Mira, qué maniáticos son con la cuestión literal, ¿no? Esta pregunta es muy literal, a la mitad, no al final. ¿Dante inicia un recorrido por los 3 reinos de ultratumba? Sí. Beatriz, mira, esta pregunta fue curiosa. Beatriz, quien representa la gracia, guía a Dante por el paraíso. La respuesta es sí, pero ahí está lo mismo que pasó con Virgilio. No te confundas, las definiciones de los guías cambian. Beatriz simbolizaba la fe y ahora San Marcos dice Beatriz simboliza la gracia. Desde hace unos años, no es reciente. Beatriz simboliza la gracia. Es normal esa forma de plantear a veces, ¿sí? Beatriz era antes la fe. Es más, para otras universidades Beatriz es la fe. Para Callao incluso Beatriz es el amor. Pero para San Marcos Beatriz es la gracia divina. Gracia divina. Entonces sería verdadero. Y en el purgatorio, y si me dicen la fe, también sería válido, solo tienes que leer el texto, pues. Solo tienes que leer el texto. O sea, no, si te van a poner algo polémico, como lo que hicieron con Virgilio, te van a poner un texto. Y esa es la justificación que tienes que hacer. Ahí está lo deco. Lo deco está en el criterio que tengas, en no hacer memoria. Acuérdate que San Marcos es la universidad donde menos predomina el aprendizaje memorístico, al menos en el examen de admisión. Y en el purgatorio Dante contempla la felicidad de los elegidos. Purgatorio no, ese es el cielo. Entonces la clave sería, dímelo tú que has estado atento, la clave sería la letra. Ya te demoraste. Falso, falso. Sí, la B. Ya. 20. Uno de los temas que se desarrollan en la novela Crimen y Castigo es el conflicto ético del personaje entre, la clave tienen que ser 2 morales. La clave tienen que ser 2 morales, moral humanitaria y moral antihumanitaria. Por ahí debe haber algo sencillo. Ya salió. ¿Cuál sería la clave? La C, moral cristiana humanitaria y otra intelectualista. Sí, perfecto. Figuras literarias, porque eres mía, porque no eres mía, ¿por qué? Porque, ¿correcto? Porque, ya está. Una pregunta, ¿eres mía? ¿Es metáfora o no es metáfora? No, porque no hay una frase nominal en sí, ¿cierto? Es un pronombre posesivo nada más. Tú eres mía, eso no es una metáfora, no te estoy comparando con nada.
porque eres mía, porque no eres mía, porque te miro y muero. Exageración, pues. Y peor que muero, ya estás exagerando. Si no te miro, amor, si no te miro, ya, pues, anáfora e hipérbole, ya salió. Avioncito. Pregunta 22. ¿Qué nos dice la pregunta 22? En relación a los siguientes enunciados de la Odisea de Homero, marque la secuencia correcta. Odiseo naufraga en la isla de los Feacios y es ayudado por el rey Alcino. ¿La 20 cuál? La 20 era la C. Odiseo naufraga en la isla de los Feacios y es ayudado por el rey Alcino. Ya, sí. Siguiente, al ingerir la flor de loto, los navegantes son transformados en animales. No, se olvidan de su patria. Siguiente, el héroe se enfrenta al cíclope Polifemo y lo vence con una treta. Sí. Y con la protección de Afrodita, no, es Atenea, ya salió la clave. Dedo. 23. Esta pregunta es como para analizar. Si durante los orígenes de la tragedia griega no se hubiera destacado del grupo coral a un corifeo, entonces el actor no habría aparecido en el teatro clásico. Te están preguntando por el corifeo. Dime una alternativa que hable del corifeo. ¿Cuál sería? El diálogo, no. Destacar el grupo coral, un corifeo. Un solista. Sí, puede ser la solista. La C no puede ser. Un coreuta que encarna al héroe, no. Un corega tampoco, un solista. Beso. 24. Completa el siguiente enunciado sobre la tragedia de Edipo Rey de Sófocles. Al final de esa tragedia, el héroe se arranca los ojos. De ese modo, la ceguera física viene a representar sabiduría, dado que visión interior. Si te dice ceguera, sacarse los ojos, sabiduría, solo tienes que buscar visión interior. ¿Cuál sería la clave? Ajá, la D. Profe, ¿quién era? ¿Puedes subir un ratito? A ver, manda tu pregunta de nuevo, por favor. Solo leí, profe, ¿quién era? Solo quién era, por favor. Manda tu pregunta para poder leerla, ¿sí? Y ahí está. ¿Quién era el que contestaba los costos? Costeaba el corega. Y por último, exacto 359, en la Divina Comedia Dante pretende reformar la sociedad corrupta. Para ello, ¿qué cosa hace Dante? Impactar en los lectores. ¿Cómo? Mostrándote las consecuencias del pecado. Claro, la clave sería la letra D. Y con esto cerramos todo. Hemos hecho un pequeño repasito que era ¿por qué eres mía? No es metáfora porque no hay dos símbolos. A, B. ¿Qué significa esto? No hay dos símbolos en el sentido de cuando tú haces una metáfora con el verbo ser, tiene que haber una imagen y otra imagen. El mía es un pronombre posesivo. Ahí no hay una imagen. Si yo digo tú eres mía, no estoy comparándote. La metáfora es la comparación directa y el símil la comparación indirecta. Bueno, podría considerarse. Otros dirían al revés, directa es la que usa un conector. San Marcos no utiliza esas palabras. No te compliques por ahí. Más se habla de implícita y explícita. Implícita y explícita suena mejor. Metáfora implícita, símil explícito. ¿Listo? Profe, en la metáfora, ¿cómo se reconoce? ¿Por el verbo ser o porque estás diciendo algo con otras palabras, nada más? Por el verbo ser, si yo digo, por ejemplo, tus ojos son estrellas, tus palabras son puñales, esto es verbo ser, y por decir algo con otras palabras, mi cigarrito de yeso en lugar de una tiza. Y con eso cerramos todo. Listo, señores, gracias por todo, cuídense mucho, me voy corriendo, que les vaya muy bien. Un abrazo, hasta luego. Claro, las perlas blancas son los dientes, muy bien. Listo, muchas gracias. Chicos, entrando al quizzes. Entrando al quizzes, por favor, dan una vez, entrando al quizzes. Ya. Entrando al quizzes, por favor. Vamos. No, por favor, sí, con cuidado, más. Cable. Listo, lo que bien, chicos, vamos, por favor.